Buenas tardes. Escándalo de corrupción Interbolsa. Presentado por Castro Chauta Andrea, Salamanca Mendieta Dilsa y García Valdés Paola. Estudiantes de la Fundación Universitaria Martín. Este es un trabajo dirigido hacia el profesor Juan Carlos Ruiz Urquijo en la materia de ética profesional. En primer lugar, tenemos los integrantes de Interbolsa, entre los cuales podemos mencionar al señor Juan Carlos Ortiz, Rodrigo Jaramillo, Tomás Jaramillo, Álvaro Tirado Quintero, Jorge Infante y Alessandro Corridor. Vamos a dar una pequeña descripción del perfil de los involucrados. Tenemos en primer lugar al señor Rodrigo Jaramillo. Este señor fue el fundador de Interbolsa y uno de los principales accionistas de la holding de la que era su presidente. En segundo lugar tenemos al señor Tomás Jaramillo, el cual era el hijo del señor Rodrigo Jaramillo y fundador del Fondo Premium de Curazao, uno de los tentáculos de Interbolsa en el exterior. En tercer lugar tenemos al señor Juan Carlos Ortiz, quien era el socio de Interbolsa y fundador del Fondo Premium. Lo señalaban como el cerebro de varias de las transacciones que hoy están bajo la lupa de las autoridades y de irrigar sus negocios personales con el dinero del Fondo Premium. Tenemos también al señor Álvaro Tirado Quintero, quien era el presidente de la comisionista de Interbolsa, a quien la Fiscalía también le imputó cargos. Tenemos al señor Alessandro Corridor, quien era un ciudadano italiano que aparece transando los llamados repos de fabricato para supuestamente manipular el costo de la acción. Recibió dineros de premio para estas inversiones y su socio Manrique lo acusa de falsificar firmas para usar abusivamente su dinero y sus acciones en otras empresas para transarlas a través de dicha bolsa. Por último tenemos al señor Jorge Infante, quien era el representante legal de la Sociedad Administradora de Inversiones SAI de Interbolsa. Este señor participó en la triangulación de un giro ilegal por 80 millones de pesos que pretendía cubrir faltantes de Interbolsa. Para efectuarlos usaron un préstamo ficticio con la clínica La Candelaria. Tenemos como introducción qué es el caso de Interbolsa, en donde podemos decir que este caso puede llegar a ser el más importante descalabro bursátil en Colombia, pues esta compañía era la comisionista más grande e importante del país, movía 27% del total negociado en la Bolsa de Valores de Colombia, un 21% del mercado de acciones, un 22% de deuda pública y un 41% de la deuda privada. Además, era uno de los principales creadores de mercado para los títulos de deuda pública TES del gobierno. ¿Cuál era el papel del Estado frente a este caso o cuál debe ser este? Entonces podemos decir que el Estado debe tomar medidas frente a esta situación de manera cautelosa para esclarecer posibles maniobras y datos financieros ocultos por parte de los más altos directivos, lo cual pone en evidencia posibles faltas al principio de transparencia con los clientes y acreedores de la organización. ¿De dónde proviene este descalabro? En primer lugar, por la falta de claridad y control del sistema de gobierno corporativo de la organización, y en segundo lugar, por la ambición de algunos de los corredores de Interbolsa. ¿Cuál fue el error en este caso? Existió una mala gestión del gobierno. En segundo lugar, no se tuvo la capacidad de controlar la generación desmedida de repos y en tercer lugar por la falta de capacidad de autorregulación, control y supervisión por parte de las entidades encargadas de controlar este tipo de operaciones. ¿Y el control? La falta de supervisión de las superintendencias que no actuaron con la debida diligencia para detectar a tiempo las maniobras que algunos corredores estaban realizando con los repos y así evitar un estrago económico de esta magnitud, más la falta de regulación dentro de la Bolsa de Colombia, lo que facilita conductas fraudulentas, llevó a esta ausencia de control. Esta ausencia de control, ¿qué ocasionó?
Podemos seguir en primer lugar que la falta de regulación y supervisión dejó un hueco por el cual se podían colar todos aquellos deshonestos y todos aquellos oportunistas. Y en segundo lugar, conllevó a un boquete por el cual se vino abajo la Interbolsa. Estos vacíos normativos, hay unas responsabilidades por parte de los entes de control, lo cual llevó a aquella ambición desmedida de los empresarios. Las responsabilidades, ¿qué podemos decir de estas responsabilidades? En primer lugar tenemos los vacíos normativos, en el sistema financiero y en especial en los repos. Los entes de control en autorregulador de mercado de valores, como la Bolsa de Valores de Colombia, también están las calificadoras de riesgo y por último la Superintendencia Financiera, en donde está la ambición desmedida de empresarios. La falta de principios éticos, falta de transparencia con clientes y acreedores, autointerés beneficiario, beneficio personal y responsabilidad, y no existe integridad. ¿Cómo se debió controlar? Se debió controlar con un adecuado sistema de gobierno corporativo, el cual debió haber sido previsto si se hubiese actuado con la debida diligencia y prudencia desde el momento en el que el endeudamiento empieza a inflarse sin contar con suficientes garantías. ¿Cuál es el papel o la relación del revisor fiscal en este caso? En primer lugar, podemos decir que el revisor afirmó que no conocía nada de este asunto, cuando una de las funciones de la revisoría fiscal es precisamente tratar de advertir los riesgos a que el cliente puede estar expuesto en este desarrollo de sujeto social y pasar por alto un riesgo tan elevado al contraste fue suficiente para arruinarlo. O sea, todo esto llevó a que se cayera o se diera a la luz este caso de corrupción. ¿Cuál es la responsabilidad del revisor fiscal? La revisoría fiscal de Interbolsa tiene responsabilidad en su escalabro financiero. Por cualquier lado que se deba ver, los resultados arrojan lo mismo y es precisamente el cumplimiento de los objetivos de inversiones de un contador público que pretende, bajo la fe pública, ejercer el rol y con ello la responsabilidad de un revisor fiscal. ¿Qué podemos decir del revisor fiscal? El revisor fiscal debe conocer al cliente para el cual va a trabajar, y conocer el cliente implica conocer y entender el negocio que éste desarrolla. No todo contador público ni revisor fiscal debe ser un avisado experto en el mundo de la bolsa de valores, pero quien pretende ser revisor fiscal de una entidad que se dedica a este mundo y presenta una propuesta para ello, deberá preocuparse por tener unas nociones generales suficientes sobre el funcionamiento de los mercados financieros, como para que no salga luego a decir que no sabía ni conocía nada del asunto. Ello es imperdonable. ¿Qué se propone? Construir un modelo empresarial que a través del aseguramiento de la actuación ética reemplace la cultura de buscar únicamente ese beneficio personal. Esta construcción nos va a permitir crear una cultura que otorgue valor y respeto por los recursos que los demás aportan colectivamente. ¿Cuál es la relación entre este caso de Interbolsa, la ética y la lectura del autor Silva? Entonces, en primer lugar, podemos decir que, por un lado, está el requerimiento pragmático de la eficiencia que señala en su texto, usa a la persona como medio para conseguir beneficios y utilidades, y según lo expuesto por Kant, al ser humano jamás se le debe tomar como un medio, sino como un fin en sí mismo. En segundo lugar, tenemos, y según lo menciona Silva, si es hombre, es necesario elegir entre una cosa y la otra. El comportamiento moral, y por lo tanto el de la ética profesional, es por esencia libre, consciente y responsable de las consecuencias, independientemente de las buenas intenciones. La ética del trabajo le obliga a desear solo que quede bien hecho lo que se hace.
En este orden de ideas y basándonos en el argumento de Silva, en el caso Interbolsa no existió ética en las decisiones y actuaciones. ¿Qué podemos concluir de este caso? En primer lugar, Interbolsa falló en muchos aspectos éticos. Faltó responsabilidad, transparencia e integridad. Predominó la ambición, el autointerés, el afán de lucro. Actuaron con una ética teleológica. Desde ese modo, el fin justifica los medios. Los organismos de control no están ejerciendo esta función de forma adecuada y su actuación se está viendo reflejada en un post a la acción. La ley no garantiza el orden, es necesario que un compromiso de los ciudadanos o la acción ininterrumpida de las autoridades pertinentes. La importancia de las firmas de autoría, que desempeñan un mejor trabajo y siempre exista escepticismo profesional. Definitivamente hay que aplicar el principio de la regla es para todos. En este caso, la regla es el control de su profesión. Para que exista un verdadero control es importante que el sujeto que ejerce esa función sea una persona externa que no tenga ninguna clase de vínculo con la entidad. Muchas gracias.